Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos y amigas. Pues sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darle me gusta, su like, acá denle la campanita, píquenle, escuchen la campanita. Pues ya se acerca, hay que comprar su boleto de Lotería El Cachito para el 15 de septiembre. Yo voy a salir ahorita. Pues miren, ayer se me olvidó pasar esto. Quería pasarle esto sobre la reforma, lo que pasó ayer, ¿no? ¿Cómo se alegra esta? De los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra, 41 votos en contra y 0 abstenciones. Perdón. Vamos a escuchar, ¿eh? De los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones. Por lo que se reúne la mayoría necesaria. Dicen los pendejos panistas que no están informados del pueblo. Pues tengan un excelente día, pues acá en Puebla, muy lluvioso, toda la noche. Ya lleva 2 días, 3 días con lluvia, no se quita. O se ha quitado la lluvia aquí en Puebla, en Gelópolis. Sigue lloviendo muy fuerte. Mensaje de la presidenta electa, doctora. Así de en el Senado agoniza la oposición. Se logra aprobación de la reforma judicial en los 17 congresos estatales que eran necesarios para continuar con la promulgación y publicación de esta reforma de la ley impulsada por el Dios Poder Judicial. Y son los siguientes. Se los leo. La aprobaron ya en los congresos estatales. Oaxaca fue el primero, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Chetumal, Tamaulipas, Baja California, Morelos, Yucatán, Durango, Colima, Nayarit, Baja California, Tlaxcala, Puebla, Campeche, Sinaloa y Guerrero. Congreso que no lo aprobó es, ya saben, el panista Querétaro. Y el segundo va a ser, pues todos los panistas. Son 9 estados. Prianistas. Vamos a MacPrian. Tenemos a Nuevo León, que no lo va a aprobar. Chihuahua, panista. Y así. Bueno. El Porro Violento, hijo de la senadora priista, no pudo ni siquiera hilar una sola frase al tratar de justificar el por qué irrumpieron al Senado de manera agresiva. Ya no metan a sus juniors a la política, ni hablar saben los hijos. La gente del Senado roció a los manifestantes con extintores para sacarlos del pleno. Lo que pasó fue que la gente del Senado roció a los manifestantes con extintores para sacarlos del pleno. Y después los rociaron con gas lacrimógeno. Entonces, Ridículo. ¿qué violencia? Porque iba Ay, no. Lo que pasó fue que
Pues sí, ya va a empezar. ¡Ánimo! Bueno, vamos a informar sobre el avance en el plan de salud. Lo hacemos los martes, pero en esta ocasión se pospuso para el día de hoy, jueves, por la agenda, pero ya vamos a presentar el informe, vamos bastante bien en ese propósito de garantizar a los mexicanos el derecho, a todo nuestro pueblo, el derecho a la salud, como se establece ya en el artículo 4 de la Constitución. Y es sobre todo garantizar el derecho a la salud a quienes no tienen seguridad social, quienes no están en el ISSSTE, en el seguro, quienes no tienen posibilidad de tener un seguro privado, y estamos hablando de la mitad de nuestra población que no tiene seguridad social. Y para ellos es para todos, pero de manera especial para los que no tienen la seguridad social, es que se garantiza el derecho a la salud. ¿Qué significa ir a un centro de salud, a un hospital, ser atendido por un médico general, por un especialista, poder recibir, si es necesario, un tratamiento hasta de una cirugía, entregar todos los medicamentos de manera gratuita. Eso es lo que significa el IMSS Bienestar y vamos avanzando en ese sentido. Ha representado este esfuerzo contratar a miles de médicos generales, especialistas, enfermeras, rehabilitar centros de salud, equipar centros de salud, hospitales, destinar muchos recursos con ese propósito, por la importancia que tiene la salud para todos. Creo que es una de las necesidades más sentidas el que se pueda tener acceso a la salud. Entonces, a la atención médica. Vamos a escuchar aquí al doctor. Son de los gobiernos de los estados. ¿Por qué es esto importante? Porque necesitamos regresar a la población, a la confianza en el centro de salud, ahí en donde los médicos y médicas generales que hemos estado contratando están atendiendo los fines de semana. Y también en ese sentido de lo que se heredó, había centros de salud sin un solo médico general, que eran atendidos por personal de enfermería. El propósito es que todos los centros de salud, pero con un énfasis en los más pequeños, en los de 1 y 2 consultorios, que además son los más apartados, puedan contar con atención de lunes a domingo. En ese sentido también, si lo vemos la siguiente,
vemos cómo los estados, hay estados que ya han ido llegando a la meta. El avance general es de 93 estados, han llegado también, perdón, este es de enfermería, pero que también es un tema importante. Pero creo que no está esa gráfica, una disculpa. La siguiente. Bueno, y les comentaba, hay estados que ya llegaron al 100 en médicos generales, como Hidalgo, Colima, la Ciudad de México, Campeche, Baja California Sur y Tlaxcala. Y ahora sí, en la siguiente, había otra brecha importante en personal de enfermería. Y aquí sí, en la enfermería, tanto las enfermeras, enfermeros especialistas, enfermeros generales y las auxiliares de enfermería están en los 3 niveles de atención. Las enfermas especialistas sobre todo son las que atienden en los hospitales, son las enfermeras, enfermeros que podemos ver en una sala de urgencias, en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad de cuidados intensivos para niños, son las enfermeras especialistas que entran a los quirófanos y que asisten a los cirujanos. Ahí, en 2019, había 70,859 enfermeras y enfermeros en los 23 estados para la atención de personas sin seguridad social. Se han contratado a 36,000, insisto, entre especialistas, enfermeras clínicas y auxiliares de enfermería. Hay un avance ya de 98% y estamos terminando de contratar a 1,789 enfermeras y enfermeros más. Y bueno, todavía vamos a tener oportunidad de otro informe y esperemos que en 15 días o antes, va a ser el martes 24, ya podamos izar la bandera blanca, de decir ya tenemos todos los médicos generales, el personal de enfermería, los especialistas, más avance en el programa de la clínica es nuestra, hacer un recuento de hospitales, de los equipos de los hospitales, lo que se ha adquirido para enfrentar infartos, la hemodiálisis, el abasto de medicamentos, todo, incluso un informe sobre lo que se ha invertido, porque no es gasto, es inversión. Un informe final y agradecer mucho a pues todo el personal, a todos los trabajadores del sector salud, y agradecer a las gobernadoras, a los gobernadores que aceptaron la federalización, porque cuando llegamos el sistema de salud estaba descentralizado, la Secretaría de Salud pues era una oficina, un cascarón que se dedicaba a transferir fondos, recursos a los estados, y la salud estaba en manos de los gobiernos estatales. Todavía hay algunos estados que no aceptaron la federalización porque fue voluntario. Por eso hablamos de 24, ¿no? ahora con Yucatán, pero son 23. 23 y va a entrar Yucatán. Y esto significó federalizar, es decir, que existe un sistema, como muy bien lo planteó Zoé, no de estados, sino de Estado, que el Estado mexicano se haga cargo de la salud.
porque en algunos casos, no en todos desde luego, se transferían los fondos a los estados y el dinero no se usaba con ese propósito, se desviaba y no había atención médica para la mayoría de la gente. Ahora es distinto. También sería importante que para el próximo informe se hablara sobre la basificación de trabajadores de la salud, porque cumplimos ese compromiso. Habían miles de trabajadores de la salud por contrato, eventuales, y llevaban años. Y ahora, en términos generales, en todo lo que es el sector salud, ¿a cuánto se ha basificado? De todo el sector, como 76,000. 76,000 trabajadores de la salud basificados. Y aprovecho también para comentar que en el caso de los trabajadores de la educación, ya vamos muy cerca de 1 millón de trabajadores administrativos, maestras, maestros basificados. Estamos terminando nuestro mandato, nuestro gobierno, y cumplimos con esos compromisos de basificar a trabajadores de salud y basificar a trabajadores de la educación. Bueno, pues vamos a contestar preguntas. Quedó pendiente nada más el compañero Alberto Marroquín. Muy bien. Bueno, lo que me comenta aquí Jesús es que ya en todos estos estados ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, los congresos locales. Una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con mayoría calificada, más la mitad, más 1 de los estados, de las entidades federativas. Es decir, se requieren 17. Y ya de esa manera ya se legaliza el proceso. Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo. Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los 3 poderes, que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía. Todos, cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y a ser votado. Y esa es la democracia representativa y al mismo tiempo democracia participativa. Entonces, vamos a esperar a que termine todo el proceso, porque se están haciendo reuniones en todos los estados, se están llevando a cabo sesiones en los congresos locales
En algunos estados las constituciones establecen, las instituciones locales, las instituciones de los estados, que se requiere mayoría calificada. En otros no, es mayoría simple, pero ya aprobados 18, o sea que ya es legal, porque el mínimo 17. son 17, pero todavía en el transcurso del día de hoy, me imagino, y mañana van a haber otros. Muy bien, vamos con Alberto. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y Es Ahora AM desde Querétaro. Señor presidente, este lunes pasado comentaba usted sobre que los medios internacionales hablaban que México que estaban dejando de invertir las empresas extranjeras en México, ¿no? Y le comento que el sábado estuvo el informe de gobierno, el informe del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y él informaba de una inversión histórica en Querétaro de 6.500 millones de pesos, como un ejemplo de que se siguen las inversiones extranjeras en el país. Y bueno, a lo largo de estos 6 años, señor presidente, le expuse temas de Querétaro, lugar donde resido, también de temas de Quintana Roo, también que represento a JF Informa desde Cancún, y temas en general nacionales. Y a pesar de este gran esfuerzo de su gobierno, aún existen instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo, que en el caso de los sindicatos todavía no como que se niegan un poquito a tratar de atender también a los sindicatos minoritarios. Entonces eso ha ocurrido y usted ya se lo ha comentado aquí. Pero bueno, es parte de lo que ha estado ocurriendo. Y bueno, también uno de los primeros temas que yo le señalé aquí en las mañaneras en el 2019 fue el tema de los litros de no a litros en las gasolineras, que había un rastrillo que les ponían a las gasolineras, a las bombas, para no dar litros de litros, ¿no? Y a raíz de ese cuestionamiento que le hice en 2019, pues se reformaron las normas oficiales mexicanas, las 05 y las 185, que regulan el hardware y el software de las bombas, y eso ha logrado pues incidir o que tenga más atribuciones la Profeco, pues para poder inspeccionar esa parte, ¿no? También le he señalado temas como los jueces, los abusos de los jueces. Alguna vez le señalé en Querétaro que llegaron a la casa de un señor, le dijeron, pues esa no es tu casa, él presente y acredita su casa de más de 30 años, y pues al final del día pues el juez avaló al que en contubernio con otros abogados y personas ajenas, y le quitaron su casa. Son cosas que suceden a veces en esos temas judiciales, ¿no? También le comenté que según se habían concursado direcciones generales adjuntas y se logró también quitar esa parte, que ya no se concursen las direcciones generales adjuntas en aquel momento, ¿no? Bueno, en términos generales también le he expuesto temas de injusticia de salarios, de mandos medios del gobierno federal, también incluso despidos injustificados apegados al servicio profesional de carrera. Hace falta mucho todavía por avanzar en ese tema, hacen falta reformas a la ley y reglamento del servicio profesional de carrera, pero bueno, se ha ido avanzando poco a poco, pero son de los temas que yo le he estado señalando. Y de Querétaro le he señalado también incluso la urgencia de declarar áreas naturales protegidas como Peña Colorada, que gracias a su intervención se logró esa declaración después de más de 20 años que pues los inmobiliarios siempre estaban buscando cómo apropiarse de esos terrenos, ¿no? Y se logró esa declaratoria que para Querétaro ha sido un tema muy importante, ¿no? La insistencia también que le toqué aquí siempre del tren México-Querétaro, bueno, pues ya vimos lo que está ocurriendo ahorita. El pago de derechos a ejidatarios en el Parque Nacional del Cimatario también, que es otro tema que les he estado tocando, el huachicol en San Juan del Río, la tala ilegal en Amealco, proyectos de agua y acueductos también que le he estado señalando aquí en la mañanera, y evitar incluso poner una gasolinera en la capital de Querétaro, porque está una zona habitacional, y gracias a su intervención también se logró que ya esa gasolinera no estuviera en un lugar alrededor de hospitales, de escuelas y todo, se logró ahí en la colonia El Porvenir, en la capital queretana. Y bueno, por lo anterior que he expuesto, presidente, me gustaría saber cuál es su balance para el estado de Querétaro en su sexenio, que prácticamente a 17 días de su conclusión,
¿Cuál es su balance hacia Querétaro? Digo, ha sido un estado complicado. Hoy en día sabemos que es el único estado que no aprobó esta reforma. ¿Cuál sería su balance para Querétaro, señor presidente? Pues muy bien, y primero, todo el resumen que haces de tu participación es muy importante, como la participación de todas, de todos. Esto justifica el porqué de las mañaneras, entre otras cosas, porque aquí se hacen denuncias, se plantean necesidades de las comunidades, se hacen propuestas. Todo esto que estás hablando de cómo no entregaban litros completos, cómo engañaban a los consumidores, y aquí se hace la denuncia y se reforman las normas y la Procuraduría del Consumidor interviene y eso se va controlando, y muchas otras cosas, ¿no? Entre todos. Por eso es acertado. Celebro que la presidenta electa continúe con estas conferencias, seguramente con otro formato, pero van a tener ustedes, los representantes de medios de información, la posibilidad de plantear con libertad sus asuntos, y ustedes representan a los ciudadanos. Entonces, yo al contrario, les felicito a ti en especial por todas tus contribuciones, y en efecto hemos avanzado creando como nunca reservas naturales en el país. Creo yo que ya somos el gobierno que más resoluciones de reservas naturales hemos hecho en la historia del país. El general Cárdenas era el que tenía el primer lugar en las declaratorias de reservas naturales. En el caso de nosotros hemos avanzado mucho. Lo que estás mencionando de Querétaro, también me acuerdo de la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, y así otros sitios en todo el país. La Giganta allá en Baja California Sur, que era un terreno de Fonatur, se decidió que se convirtiera en una reserva natural protegida. Eso se está haciendo en todo el país. Acerca de Querétaro, yo he tenido buena relación con los dos gobernadores, con el anterior, el gobernador Francisco, y ahora con el gobernador Curi, y no hemos tenido problemas. Desde luego ellos tienen una postura política, así es la democracia, pero hemos trabajado de manera conjunta, y Querétaro ha recibido en efecto mucha inversión extranjera, y el país no es cierto que por la reforma judicial estaba saliendo capital del país o no estaba llegando inversión extranjera. Puro cuento.
nada más para tener una idea, un dato duro, el año pasado logramos récord en inversión extranjera, 35,000 millones de dólares, récord en toda la historia de México, 35,000 millones de dólares. Y en lo que va de este año, en el primer semestre, ya 30,000 millones de dólares de inversión. Claro que este año también se va a superar, va a ser el año con más inversión extranjera en la historia de México. Y en el caso de Querétaro, pues es cierto, está creciendo la inversión extranjera, está llegando más inversión foránea para la industria en Querétaro. Y es muy buena la relación con el gobernador Curi y el Estado tiene muchas posibilidades de desarrollo. Es un Estado que tiene mucho potencial, que tiene comunidades con mucha tradición productiva, municipios de la Sierra Gorda, conozco todo Querétaro, los límites con Hidalgo, los límites con San Luis, gente muy buena, muy trabajadora. Y luego el área metropolitana, que ha crecido mucho, por eso era necesario el ordenamiento territorial, el plan de desarrollo urbano, la declaratoria de reserva de área natural protegida, y ha llegado también mucha gente a vivir a Querétaro. Hay mucha gente de la Ciudad de México y de otros estados, y tiene finanzas públicas sanas. Es el segundo estado con mejor manejo de deuda. El primero es Tlaxcala, porque de tiempo atrás, y ojalá y ese ejemplo se siguiera en otros estados, cuando era gobernador Antonio Álvarez de Lima, se hizo una reforma para que los gobernadores no solicitaran créditos y no pudieran endeudar al Estado. Y es el único estado del país en donde es cero deuda. No pueden. La extraordinaria gobernadora que tienen ahora, que es buenísima, Lorena, no puede, ni en la anterior, dejar deuda, cero deuda. Está en la Constitución, en la ley, en Tlaxcala. Y en el caso de Querétaro, aunque no está en la Constitución, es de los estados con menos deuda del país, el segundo. O sea, sí tiene, pero muy poco para su capacidad de ingreso y su fortaleza financiera. Eso es lo que puedo comentarte. Muchas gracias, señor presidente. Sé que aún faltan 6 largos años para una nueva elección presidencial, pero ya no lo vamos a poder preguntar. Pero de los gobernadores y gobernadoras del país de Morena, ¿a quién le ve posibilidades para que pueda suceder a la doctora Claudia Sheinbaum? No, yo ya, si el creador me lo permite, pues
voy a seguir, ¿no?, con vida para entonces, pero completamente alejado de la actividad política. Ya me quedan días para mi retiro. Ya estoy gozando de que me voy a jubilar, así como cuando los trabajadores, los maestros, cualquier trabajador ya está contando los días de que ya pues estoy acostumbrado a levantarme muy temprano, a ver cómo le hago para desacostumbrarme poco a poco y tener una rutina, porque está probado de que cuando algunos se jubilan se dejan, se deprimen y no resisten. Hay muchos que no quieren jubilarse. Esto me consta, sucede en el caso de los trabajadores de Pemex, que ya tienen su edad, se pueden jubilar, y como pues no deja de ser una hermandad, todo México es una hermandad. Entonces se conocen entre todos y hay una estadística en donde se jubilan y se deprimen y les va mal. Entonces, porque están acostumbrados a la actividad, al trabajo. Es algo que requiere de prepararse psicológicamente y al mismo tiempo de tener actividades, no dejarse. Entonces yo ya tengo definida mi rutina, mis ejercicios, mi trabajo de escritura, de lectura, de estar recorriendo en la quinta las plantas, estar viendo cómo va creciendo la ceiba o las ceibas, porque tengo como 30 ceibas. Y la ceiba, que es un árbol sagrado de los mayas, que significa la fertilidad del suelo y el sostén del cielo. Es el árbol nacional de Guatemala. Entonces, la ceiba, entre otras cosas, además de su belleza, crece mucho en muy poco tiempo. Yo he sembrado ceibas y en 10 años ya están allá. En 10 años. Crece mucho. Entonces, cuando uno viene a darse cuenta, ya están arriba. Lo mismo pasa con la palma real, que esa es más originaria y es el árbol nacional de Cuba, la palma real. Igual se va rápido hacia arriba. Cuesta más, por ejemplo, el guayacán es más delicado,
pero eso sí, ya cuando crece, ya es un árbol flor, tarda nada más 2 semanas, pero es un amarillo. A ver si no tienes un guayacán. Es todo un espectáculo. El maculí también, ese es un árbol de flores moradas, lilas. ¿Cómo se llama el árbol del altiplano que tiene origen asiático? La jacaranda, como jacaranda. Y luego está el flamboyán, que ese es rojo. Ese es tropical. Miren esto. Nada más es 15 días. Es febrero, marzo, pero son un agasajo esos árboles. Entonces voy a tener tiempo para estar viendo los árboles. Y luego los pájaros. Hay un poema de Neruda sobre los pájaros que es bellísimo, donde hace la descripción de todos los pájaros. Es pajarero, eso sí. Y luego a veces llegan zaraguatos, familias, y vuelan guacamayas, que eso también es una belleza. Y ver partidos de béisbol, y ya no hablar de política, ya no, nada más desear que todo vaya muy bien, porque México y su pueblo merecen un mejor destino, siempre. Claro. Y para terminar, señor presidente, el pasado 27 de mayo yo sufrí un accidente en moto allá en Querétaro. Y fui yo atendido en el Hospital General 2 de La Pradera, en el Marqués, ahí en Querétaro. Y ahí tuve fractura en el pie y en la muñeca. Bueno, a raíz de eso observé lo que ocurría en el hospital, cómo opera el hospital, y pues le mando primero un saludo y un gracias a todos los internistas, a los doctores, a las enfermeras, a los camilleros, que la atención es muy buena, pero no deja de ser uno mirón profesional, como usted dice, ¿no? Y uno se da cuenta de lo que en esa condición de dolor que está uno pasando, ocurren cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que uno, cuando llegas y está uno en camilla, no llega uno a una cama porque está saturado el hospital. Y dice uno, pero ¿por qué está saturado, no? Pero en ese inter de que está uno en camilla, en la sala de urgencias, 1 día, 2 días, en los pasillos, en lo que te asignan una cama que se desocupe, pues observas muchas cosas de lo que ocurre, ¿no? Como la pasión de los enfermeros, de los doctores, cuando viene un accidente, cuando saben que hubo un accidente muy grave, y todos se preparan. Pero también te das cuenta que a un lado tienes a un señor que le dice el doctor que le va a amputar la pierna, pues son temas muy fuertes que a veces uno se da cuenta, ¿no? Lo que ocurre ahí. Y aquí donde yo me doy cuenta de la urgente necesidad de priorizar la reparación de equipos, contar con los materiales quirúrgicos necesarios para las operaciones, ya que eso es lo que provoca ese embudo, porque a veces quedan, yo me di cuenta, yo fui operado el 30 de mayo, el 27 fui el accidente y el 30 de mayo fui operado, pero en ese inter que estoy en la cama, pues uno se da cuenta que tienes a una señora vecina que lleva en el hospital 1 mes, por ejemplo, porque no hay el material o se descompuso tal equipo. Entonces por eso no ha sido operada y obviamente está ocupando un lugar y abajo hay más gente que quiere ocupar esas mesas, ¿no? Digo, sabemos que Querétaro pues no se adhirió al IMSS Bienestar,
pero es lo que uno se va dando cuenta que va ocurriendo dentro de un hospital, ¿no? Y obviamente pues eso es lo que, esas carencias que ve uno en el hospital, pues es lo que uno pide que se priorice, ¿no? O sea, le pongo por ejemplo otro ejemplo, en el Instituto Nacional de Neurología, por ejemplo el escáner para resonancia magnética ya está, pero ahora no hay medio de contraste. Y los tratamientos de esclerosis pues siempre son temas que van continuando más rápido, ¿no? O sea, era parte de lo que quería comentarle ahora que yo estuve hospitalizado. Y bueno, a nombre de JF Informa desde Cancún y de esa hora AM desde Querétaro, le damos las gracias por aguantarnos estos años y que le vaya muy bien en su próxima vida. Gracias. Muy bien. Sí, estamos avanzando bastante. Por ejemplo, sería conveniente que ya sea Zoé o el doctor explicaran sobre las urgencias, lo que se está haciendo, nada más la adquisición de los carros rojos. A ver quién puede hablar de eso. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, uno de los temas más importantes para un sistema de atención médica público son los tiempos de espera, ¿no? Cuando llega uno, usted lo acaba de vivir, hay colores en el triage de urgencias, porque hay urgencias que los minutos son la diferencia, hay otras urgencias que no significa que deban de esperar mucho tiempo, pero se tiene que priorizar justamente por nivel de urgencia. Una de las cosas que hacían más falta en las salas de urgencia de cualquier hospital, ¿no? Y en particular en los de IMSS Bienestar, de los que atienden a personas sin seguridad social, es justamente este equipo, el carro rojo. Es un equipo bastante pequeño en donde están todos los utensilios, las herramientas, los equipos para una sala de choque, para que una persona al entrar pueda ser atendido y en ese momento referirlo si necesita una intervención incluso quirúrgica o si necesita ser encamado para recibir algún medicamento. Esos carros rojos hemos comprado más de 5,000 para los 23 estados de la federalización, porque no había, así de simple. O había algunos, pero verdaderamente ya de hace muchos años. Y lo que usted comenta es muy cierto, muchas veces los médicos, las médicas, el personal de enfermería hace maravillas por lograr atender, pero tampoco se las tenemos que poner tan difícil. Pero en esos hospitales, generalmente el carro rojo era algo que no se ponía con mucho énfasis. Y la otra, el tema de los urgenciólogos. Hay una especialidad de médico de urgencias que están en estas áreas críticas. También es algo muy común verlo. Una sala de urgencias, si uno va por la mañana, generalmente es un lugar bastante tranquilo. En la tarde va incrementándose, pero la noche es generalmente el principal problema. Entre otras cosas, por cierto, por los accidentes viales, por los accidentes en vía pública. Por eso insistimos tanto en el cuidado, sobre todo de los conductores de motocicleta, de usar casco, de no llevar niños y demás, porque ahí hay, muchas veces ahí está esa saturación. Entonces, una fue los carros rojos y la otra la formación de urgenciólogos y la contratación. Por eso nosotros ahora lo ponemos como uno de los principales de las principales especialidades que se deben de cubrir. En algunos casos, por ejemplo, con el convenio que tenemos con el gobierno de Cuba, son urgenciólogos de áreas de salas de urgencia. El hospital que usted visitó, entiendo, es un hospital mucho más grande, que no tenían urgenciólogo. Entonces, si en la noche alguien llegaba después de un accidente, pues era atendido por el personal de enfermería, por el médico general, con el mayor esfuerzo, pero quien tiene los conocimientos para poder atender la urgencia simplemente no estaba. Entre otras cosas, insisto, porque se formaba muy poco, porque también había una mala tradición del sector salud antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación, que era formar
para que fueran contratados en el medio privado. Entonces, las instituciones, el IMSS o el ISSSTE, los institutos nacionales formaban, pero contrataban como al 40% de los residentes que se graduaban. Ahora ya estamos arriba del 85% de lo que formamos. ¿Qué cambió? No solamente fueron más becas, sino que empezamos a formar lo que necesitábamos, entre otras cosas, urgenciólogos. Entonces, sí, es un tema importante. Lo del medio de contraste del Instituto Nacional de Neurología lo revisamos ahí con la gente de la propia institución. De repente, efectivamente, puede haber un momento en donde no tengan ese insumo, pero generalmente es algo que se tiene cubierto para poder operar. Y desde luego, todo este asunto de la espera, sin duda es una de las visiones que menos queremos tener, ¿no? Una sala de urgencias con gente esperando, pero mucho de eso, insistimos, en el largo plazo se va a resolver con prevención, y no solo prevención de accidentes. Un gran número de las urgencias que vemos todos los días son pacientes crónico-degenerativos que caen en descontrol. Una persona con diabetes que de repente empieza a tener un problema porque no tiene control de su enfermedad. ¿Qué es lo que desearíamos nosotros? ¿Qué es lo que desearíamos para nuestros familiares, nuestros amigos? Pues que no tuvieran diabetes, no nada más que los podamos atender rápido. Desde luego, hoy tenemos el problema y hay que atenderlo, pero en el largo plazo, una institución que nace y que se espera que dure décadas, pues tiene que enfocarse en que cada vez haya menos personas con este tipo de problemas. Los infartos también, pues una de las principales causas de muerte de nuestro país. También ahí, en las salas de urgencia, se ha incorporado para todo el sector, no solamente en el IMSS, y ahora también en IMSS Bienestar, el código infarto. Esta posibilidad de que alguien llegue a un hospital de subzona, un hospital más pequeño y pueda recibir los trombolíticos, estos medicamentos que se suministran no necesariamente por un cardiólogo, para que se puedan ganar tiempo. Cuando se hace una identificación, se han dotado también de electrocardiogramas a todas estas áreas de choque y áreas de urgencia, para que los médicos, las médicas generales e incluso en algunos casos personal de enfermería puedan hacer el electro. Se manda a un centro de código infarto y ahí deciden si se tiene que trombolizar, es decir, si se le tiene que poner el medicamento para atender el trombo, ganar tiempo para que esa persona pueda llegar a uno de los esfuerzos más grandes que hemos hecho, a una sala de hemodinamia, para este intervencionismo en donde se pueden salvar muchísimas vidas si ganamos el tiempo. Entonces, sí es una de las áreas que bueno que lo comenta, en donde hemos tenido mayor énfasis. Desde luego, arreglar los quirófanos para que todos estén funcionando, estén haciendo 4 cirugías por lo menos por turno, que es el estándar que queremos alcanzar. Y tiene que ver, desde luego, con las lámparas, con las mesas que hemos comprado, las mesas quirúrgicas, con equipos de anestesia, pero también con tener anestesiólogos, anestesiólogas, médicas y médicos cirujanos. Ha sido un proceso complejo, pero lo que nosotros tenemos que lograr es que ahí, en donde un lugar diga hospital, sea un comunitario de 9 camas o un hospital de segundo o de tercer nivel, se puedan resolver las cosas, porque en algún momento fue la expectativa que tuvo la gente y nosotros no se la vamos a negar. Gracias. Vamos a empezar. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, pues en un primer término yo le preguntaría, ¿cuál es su balance en seguridad durante el sexenio? ¿Qué balance hace usted en esta materia y cuál será el principal reto para la presidenta electa para su sexenio en esta materia? Bueno, yo pienso que se avanzó. Recibimos una situación muy difícil, cuando menos 2 sexenios de mucho abandono. Primero, desatención a las causas de la violencia. Por ejemplo, desatención a los jóvenes.
Fue muy responsable el no atender a los jóvenes. Y no solo eso, el llamarles ninis sin hacer nada por ellos. Fue una burla de mal gusto. Y así, en cuanto al salario, que se mantuvo congelado, para decirlo menos. Lo cierto es que se disminuyó el poder adquisitivo del salario. Dice un amigo, En todo el periodo neoliberal. Desempleo, no va a entrar, no entra. mucha desintegración Que me voy. familiar, Todos los compañeros chismosos como la chingada. abandono, pobreza, Hacía algo, marginación. pues, hacía todo Tepoztlán. Entonces, Que no la pina. yo creo que Tu hijo no entra a clase. dio resultados ¿Qué? el atender No esas entra a cosas clase. Y pues, que originan como vendía en Acapulco, pues, la no se inseguridad y daba la cuenta. violencia. Claro, nosotros. Eso lleva tiempo, Y el desde niño, luego, no creo que me pegue, ya pero te- se avanzó. Ya estamos viendo La chingada ya- resultados. La escoba, Por ejemplo, la desbarató, puedo la- decir, la escoba. no solo que Nada más se de- disminuyó, se redujo la pobreza. Méteme la mano. Pero como estaba 9.500.000 mexicanos salieron de la pobreza en el tiempo que estuvimos en el gobierno. No, pues ya desde ahí. Se redujo la desigualdad, Dice, y quiero verte estudiar. se aumentó el salario, Ya después me puso a trabajar. Sí, y la pero chingada, también- y no, está pesado. se disminuyó el abandono de los Tanto estudiantes remedio. Ya. en las escuelas, en todos los niveles de escolaridad. Se redujo la deserción escolar. Abandonan menos la escuela en educación básica, en media superior y en educación superior. Eso es muy importante. Eso se puede probar. Entonces, la atención a las causas, el vivir en una sociedad mejor, más justa, ayuda a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Y luego también nos ayudó mucho la creación de la Guardia Nacional. Nunca se había tenido una corporación de esas dimensiones, Está bien que sepa. de 130.000 elementos, además bien formados, capacitados, con instalaciones, con cuarteles en todo el país. Y no hay que olvidar que la Policía Federal en sus mejores momentos llegó a tener 40.000 elementos y la mayoría eran administrativos, no operativos. La Guardia Nacional tiene 130.000 elementos operativos. Entonces, eso ha ayudado muchísimo. Ayudó también el que se permitiera la reforma a la Constitución para que participaran en tareas de seguridad tanto la defensa como Marina, que no podían hacerlo. Entonces eso fue de mucha ayuda. Ayudó mucho la perseverancia. Los
acuerdos, las reuniones de gabinete diarias, encabezadas por el presidente, con todos los integrantes del Gabinete de Seguridad. Me acabo de reunir con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la secretaria de Seguridad Pública, con la secretaria de Gobernación. Estuvo la secretaria de Relaciones Exteriores, Eso es lo peor, que no haya entregado nada. la consejera jurídica. Pero eso es todos los días, de lunes a viernes. Les puedo decir ahora cuántos delitos hubieron ayer, Pues sí. en dónde. Hijo. A ver, ¿por qué no pones Y voy la lejos. lámina? Eso ayuda mucho a tomar decisiones. Se entera uno de todo lo que está pasando Suerte en el país. Esto fue ayer. Ya te amo. Antes esto no lo hacían. Que está el ejército en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional, la Policía del Estado, están pendientes. Decirle a la gente de Culiacán, de Sinaloa, que estamos con presencia suficiente para garantizar la paz, la tranquilidad, que ayer, aquí está Sinaloa, en todo el estado tuvimos 2 homicidios. Esto, Guanajuato, como siempre. sí. ¿Cómo? ¿Es septiembre? Sí. Sí, es un error. Sí. Y esto lo digo, lo de Sinaloa también, porque vi en algún reporte de no sé cuántos fallecidos, y hoy vimos este informe. Sí, 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 hay temor, pero decirle a la gente que estamos pendientes, que hasta ahora este es el resultado, y seguramente no es por esos enfrentamientos, pueden ser otras causas, los 2 homicidios. Y pues es que hay pues pugnas entre 2 grupos y tenemos que buscar que no se afecte a la población y también que no se enfrenten entre ellos. Sí, ya lo dije, es un asunto que tiene que ver con una confrontación de grupos. No, todavía no. Estamos esperando que informen bien, pero esto se debe a esa confrontación. ¿Y en Chiapas, presidente, también? Sí, vamos por parte. O sea, en el caso de Sinaloa es esto. Hay elementos suficientes de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, todo también para que no haya
alarmismo, sensacionalismo, porque los medios conservadores, ¿no?, o los que no nos quieren, todo lo hacen más grande, lo magnifican. Antes, ¿no?, había hasta pactos de silencio cuando se dedicaban a quemarle incienso al presidente, pero ahora como están enojados conmigo, quisiera que se incendiara el país. Ven las redes sociales, los periódicos, y es como la antigua alarma, y yo creo que era mejor la alarma de antes. En el caso de Chiapas, seguimos teniendo presencia en la frontera, es donde hay también enfrentamientos de dos grupos, frontera Comalapa, Chicomucelo. Ahí es donde estamos también procurando que no se den estos enfrentamientos. Quedan 300 familias y quieren regresar. Estamos viendo eso, estamos atendiéndolos y hay presencia de la Guardia Nacional. Presidente, en materia de seguridad, ¿cuál sería el reto? Pero termino de contestar, ¿no?, porque estamos